¿Alguna vez te has puesto a pensar qué tantos kilómetros y kilómetros de distancia puedes pasártela viendo solo agua, agua y más agua si es que zarpas para navegar por el Océano Pacífico? Con una superficie de 155 millones de kilómetros cuadrados, este océano tiene 9 veces la superficie de Rusia, el país más grande del mundo, además de ocupar casi la tercera parte de la superficie total de la Tierra. Con esta sorprendente extensión, es evidente que el punto más inaccesible del planeta se encuentre en el medio de este vasto océano. Este se denomina como el Polo de Inaccesibilidad del Pacífico, apodado como el Punto Nemo, y se encuentra a 2.688 kilómetros del punto terrestre más cercano y sobre unos 3.700 metros de profundidad. ¿Te interesa saber las curiosidades acerca de este escalofriante lugar en el medio de la nada? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Primero, hablemos de la etimología. Este lugar es apodado como el Punto Nemo, que en latín significa nadie, y hace referencia a un personaje de ficción. No, este no. Me refiero al Capitán Nemo, quien aparece en 2 libros del reconocido autor francés Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino y La Isla Misteriosa, como comandante del recordado submarino Nautilus. Ahora hablemos de distancias. Los lugares terrestres más cercanos al Punto Nemo están a unos 2.688 kilómetros. Estos son la isla Ducie, parte de las islas Pitcairn al norte, Monte Nui, parte de las islas de Pascua en el noreste, y la isla Mager, en la costa de la tierra de Mary Bird en la Antártida. Y es que la lejanía a este punto es tal que se dice que los humanos más cercanos a él son los astronautas que se encuentran en la Estación Espacial Internacional cuando ésta orbita por encima de Nemo, a una distancia de entre 330 y 410 kilómetros. Y hablando de astronautas, este punto se considera como un cementerio de naves espaciales. A decir verdad, el Punto Nemo es usado como referencia para ubicar el área deshabitada del Océano Pacífico Sur, región en donde las naves y equipamiento especial que son dados de baja son desorbitados y arrojados a la Tierra, siendo esta zona el lugar donde caen debido a su lejanía, para así evitar poner en peligro cualquier vida humana con la caída de escombros. Y es que las veces que algún humano ha pasado por este punto puede ser contabilizada con las manos, pues ninguna ruta comercial o turística cruza este punto, aunque no falta algún aventurero que haya pasado aquí por el solo hecho de aceptar el reto. Claro está, luego de pasar 15 días navegando desde cualquiera de los puntos más cercanos. Entonces, a falta de humanos, ¿qué especies acuáticas podríamos encontrar aquí? Y es que el autor estadounidense H.P. Lovecraft había ya alucinado este aislado punto 66 años antes de su descubrimiento oficial, en donde ubicó la ciudad ficticia de Riley, el hogar de Tulu, monstruo ficticio que sería descrito como una convergencia de un pulpo, dragón y una forma humana. ¿En serio podemos encontrar criaturas tan tenebrosas? A decir verdad, no. Según varios oceanógrafos, en el Punto Nemo no están dadas las condiciones para que haya mucha diversidad de especies. Y es que este estaría dentro del giro del Pacífico Sur, una enorme corriente giratoria que bloquea la entrada de aguas más frías ricas en nutrientes, por lo que la temperatura del Punto Nemo se mantiene estable alrededor de unos 5.8 grados Celsius. A esto se suma que, al estar tan aislada de grandes masas de tierra, el viento transporta casi nula materia orgánica. Por tal motivo, hay poco alimento para el desarrollo de muchas especies, por lo que algunos consideran que esta deba ser la región oceánica menos biológicamente activa en el planeta, así como una de las menos estudiadas, por lo que no se tiene certeza de qué criaturas podemos encontrar aquí. Entonces, con tan pocas especies humanas y no humanas, debe ser un lugar libre de contaminación, ¿no? Pues lamento decepcionarte, pero la banda británica Gorillaz ya había hecho alusión a una Plastic Beach o playa de plástico en uno de sus hogares virtuales ubicada en el Punto Nemo. Y como te imaginarás, está llena de desechos plásticos arrojados por los humanos. Y es que a pesar de la lejanía a tierra firme, se ha demostrado que hay un parche de basura en el giro del Pacífico Sur,
en donde las corrientes giratorias atrapan la basura, la desmenuzan en pedazos mínimos y lo trasladan por todo el giro, llegando incluso al punto Nemo. Sí, ni siquiera en el lugar más remoto del planeta hay forma de escaparse de la contaminación humana. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Te atreverías a aventurarte a ir a este remoto punto? ¿Qué especies crees que puedas encontrar? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima!